el Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mesa de Diálogo. Es un gusto poder saludarles una vez más. El diálogo y el debate son herramientas sumamente importantes para visibilizar las problemáticas sobre la violencia de género que existen en nuestro Estado. Pero es aún más importante para nutrirnos en conocimiento y generar acciones para combatir la violencia que viven las mujeres y las niñas en nuestro Estado. Agradezco la participación de las y los ponentes, profesionistas, directoras y directores del Instituto Estatal de las Mujeres, así como el público en general que se conecta con nosotros. Te invito a que participes y te unas a estas acciones que implementa el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas PAIMEF. Y juntas construyamos un Tabasco libre de violencia de género, por un Tabasco más en femenino e igualitario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridas amigas, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Mesas de Diálogo, que son transmitidos desde nuestra página oficial PAIMEF Tabasco, y así nos pueden encontrar en Twitter, Instagram y Facebook. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro tema y quisiera preguntarles si en este momento a lo mejor algunas de ustedes, mamitas o papitos, se encuentran en una situación en la que la madre o el padre de sus hijos los ha alejado de ustedes o los pone en contra. Eso tiene un nombre y el día de hoy lo vamos a conocer. Para ello tenemos a dos invitados especiales a nuestro programa, a dos profesionistas que ya ustedes a lo mejor los han visto en otra mesa de diálogo, y tenemos a Flor de Lis, bienvenida, y a Miguel, también bienvenido. Es Gracias. Un gusto tenerles. Creo que es la primera vez que voy a estar con ustedes y me da gusto, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar por definir qué es la violencia vicaria. Bueno, en esta etapa, la violencia vicaria, fíjate que es la expresión más cruel de la violencia de género hacia las mujeres. Este es un tipo de modalidad que se ha reconocido en estos últimos tiempos y que es una modalidad activa o pasiva y que es exclusivamente cuando se genera a través de la pareja hacia la mujer o hacia cualquier familiar de ella que les afecte un daño. Y en este caso también a las autoridades, porque las autoridades también generan violencia cuando por alguna razón o impedimento se les impide en este caso causarles un daño. Es decir, cuando se les quitan a sus menores sin menor de edad, y entonces todo este tipo de situación es lo que se les llamaría violencia vicaria. Violencia vicaria, muy bien. ¿Qué dice la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia en relación al tema que estamos viendo, que es violencia vicaria? Sí, ¿puedo? Sí, no, la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia señala o está contemplado dentro de ese marco legal. Apenas ha sido considerada porque la violencia vicaria no estaba instituida como tal. Mas, sin embargo, el 7 de marzo de este año, el Senado de la República aprobó esa ley para efectos de poder agregarla dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Claro. Sí. Porque es un marco nuevo, está apenas reciente la regulación en cuanto a lo que señalabas. Ok. ¿Cómo inicia la violencia vicaria? Bueno, la violencia vicaria inicia como gradualmente, como cualquier. ¿Y por qué se da? Bueno, se da a raíz de la separación de la pareja. Es el tema primordial. Se da a raíz de esa separación, ya sean que se encuentren los cónyuges casados de manera legal o en concubinato. E inicia, una vez que la pareja se separa, inicia gradualmente
esa tramitación. Inicia, y aquí ese inicio, como lo señalaba, es gradual, va de menos a más. Es la amenaza, la coacción, la presión que ejerce el agresor hacia la mujer. Va dirigida especial y esencialmente a la mujer. O sea, se puede decir que utiliza de instrumento a sus hijas e hijos para dañar a su pareja, ¿no? Es correcto. Aquí la principal arma que se señala es el uso de los hijos con causarle un daño, ya sea el daño psicológico o físico, También. ¿sí? O de manera verbal, porque daremos cuenta que el agresor va a buscar la forma de cómo presionar a la esposa, a la ex esposa o concubina, para que no se aleje de él, y es a través de la agresión psicológica o las amenazas verbales que van subiendo de tono y hasta llegar de manera física, la agresión física, para poder coaccionarla, presionarla y que ella acceda a la pretensión que desea. Ese es el tema primordial. Ok, le hago un comentario Claro, también. claro. Fíjese que este tema es muy importante porque aquí habla nuestro compañero de las hijas e hijos, pero también a familiares, a personas de la tercera edad e incluso contra las mascotas que saben que son algo preciado para la mujer. En este caso también es en contra de ellos que se ejerce ese tipo de violencia vicaria. La violencia vicaria es causarle un daño, quizás no tanto físico, sino más psicológico. ¿Por qué? Porque cuando te tocan a una persona, a un ser querido, te dañan desde lo profundo, porque incluso dice que puede llegar hasta el feminicidio o inducirla a un suicidio por el daño que les están causando precisamente. Ese es el elemento esencial, como hablaba nuestro compañero, de la violencia vicaria. Por eso a este tipo de violencia se le reconoce como la expresión más cruel de la violencia de género hacia las mujeres. Claro, entiendo. Llega incluso, lo que señala mi compañera Flor, llega al infanticidio, a causarle, a través de ese daño psicológico que le impregna, llega en dado caso al suicidio la esposa o al infanticidio de los niños. O sea, ese entorno, lo que Dios dice es a los hijos o hijas, a la mujer y a su entorno familiar, porque permea ese núcleo. Sí. Es la parte esencial, y ahí el fin es el daño que se le causa a través de ese instrumento, como es la amenaza, la presión, el chantaje, etcétera. Muy bien. Quisiera preguntarles las causas y consecuencias de la violencia vicaria. Háblenos un poquito acerca de esto. Bueno, la causa primordialmente aquí, como ya señalábamos, es causar el mayor daño posible a través del dolor de los hijos o hijas. Porque esa es la parte donde se vale el agresor para poder llegar o valerse del dolor que le causa a la madre. Fundamentalmente es la parte medular de este tema de la violencia vicaria, en qué tanto daño puede hacer, qué tanto daño puede causar a través de esa presión psicológica o física o verbal hacia los niños. Fíjate que ahí, compañero, fíjate que otra parte muy importante es que muchas veces este tipo de situación precisamente se especifica cuando ya hay conflictos familiares. Y volvemos al tema que quizás en otras mesas de diálogo hemos analizado, cuando se inician los ciclos de violencia familiares. El agresor, en este caso, vamos a ponerle un género, el hombre busca la manera de cómo dañar, y quizás ni él mismo se da cuenta que es a su propia sangre, a sus propios hijos, a quien está dañando, en aras de buscar, de tener el control y el sometimiento de la mujer. Él lo que busca es seguirla sometiendo. Claro que esto a raíz de que ya la mujer despierta, razona y piensa y busca esa separación, y es lo que al final de cuentas al agresor no se lo permite. Y vuelvo a lo mismo, ni ellos muchas veces dimensionan el daño que le pueden causar a los hijos, y como que aterrizan cuando al momento de que ya ven el conflicto, el daño, o el propio, los niños. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en las noticias que niños hoy de 9, 10 años se están suicidando? Muchas veces le echamos las culpas a los juegos, que es a través de los juegos que se captan
o les dan las ideas para el suicidio, pero no sabemos qué hay detrás en el fondo del seno familiar o qué problemática ellos están viviendo o quién le está causando este daño si es a raíz de un conflicto familiar. Porque recordemos que no es propiamente, decíamos que la modalidad puede ser pasiva o activa, pero el agresor se va a valer de otras personas para generarle el daño a la persona para que le llegue a la madre de estos menores. Entonces hay varias causas que se pueden validar, porque como ya te decíamos, puede ser activa, directo del agresor, y la pasiva son de las personas o los elementos que él se vale para llegar la agresión a la víctima. Muy bien. Sí, y aquí primordialmente se tiene el control. Aquí lo que busca es el control y el dominio hacia la mujer. Porque la causa principal, como ya señalaba, es causar un daño a través de los hijos. Claro. Porque no se miden y las consecuencias son terribles. De verdad que es una cosa espantosa en cuanto a esa presión, en cuanto a esa violencia vicaria y que realmente no la hemos visibilizado como sociedad. Hemos sido permisivos, hemos permitido esa parte esencial en contra de la mujer. Y que fundamentalmente se pierde la visión del fin común y del fin social hacia cuánto sufren los hijos a través de este tipo de violencia vicaria. Hoy día estamos saliendo a flote a través del nuevo reconocimiento que existe ya en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, pero no ha sido visibilizada y ni siquiera se tocaba el tema. Por eso, como señalaba mi compañera Flor, efectivamente existen muchos factores que influyen e inhiben a que los niños hoy día sufran de trastornos psicológicos y intenten suicidarse precisamente por la presión, porque el hombre busca el control. Sí. Y ese control lo va a usar a través de los hijos. La presión que ejerce el agresor a través de los hijos en contra de la mujer, para que ella pueda permitirle o pueda tener, él se sienta con el dominio de poder dominarla y hacer lo que él crea y desee. Aún haciendo esa aclaración, él ya se haya separado y tenga otra pareja, pero en muchos de los casos lo que no va a permitir el agresor es que su anterior pareja de él vaya a tener otra relación con otra persona. Ahí es donde ya entra ese celo personal y es donde empiezan las agresiones, tanto psicológicas, verbales o de la que hablábamos de manera física, llegar hasta la agresión directa. Así es. Quiere seguir teniendo ese poder, ese dominio. El control. A través de eso. Sí. Sí, es verdad lo que comentaba Flor, que cuando las personas viven este ciclo de violencia y pues que pues gracias a Dios logran romper con eso que es culminan con este ciclo de violencia al romperlo. ¿Cómo lo rompen? A través de la separación, ¿no? Deciden alejarse de su agresor y pues quiere seguir buscando o teniendo el poder controlando y a través de la violencia vicaria pues busca o querer lograr su objetivo o cometido. ¿Existen medidas cautelares para inhibir la violencia vicaria? Claro que sí. Precisamente fíjate que este decreto o esta reforma sobre la violencia vicaria todavía se están concesionando en algunos estados. Son 12 los que hay hasta la fecha que tienen este decreto y que son como las medidas por ejemplo, en este caso algunos estados implementan las medidas cautelares como medidas de reparación, seguimientos de caso, incluso terapias, porque cuando se llega a la finalización de un proceso jurídico se da la reparación y es cuando se le obliga al agresor a pagar terapia psicológica, porque eso es lo que se busca, cómo ayudar a la víctima a través de todas estas terapias para que pues pueda salir de ese estado emocional, psicológico que se genera. Y recordemos que esta parte es muy medular porque si bien hablamos de que son a los hijos e hijas a quienes se dañan, también cuando no existen están a los padres de cuando son personas de la tercera edad. Claro. Y también es válido también mencionar que también se pueden valer de objetos de pertenencia que son de alguna algo muy personal para la mujer. Dios. Incluso pues en este caso también hablábamos lo que son las mascotas. Pero todo este tipo de violencia vicaria, fíjate que es hasta ahora que se le está dando este tipo de reconocimiento o el nombre,
porque ante esta violencia pues podríamos decir, es una violencia psicológica. Pero sí es violencia psicológica porque tanto se afecta a la mujer como a los hijos, pero ya es una modalidad, un nuevo modelo que se le está dando ya a la violencia que genera el hombre hacia la mujer y que es exclusivo. Aunque hay debates en otros estados que dice que también esta violencia vicaria se le puede aplicar al hombre, cuando es el caso, por así decirlo, y es bueno aclararlo, cuando dice que es a la parte inversa, cuando es al hombre a quien no se le permite ver a los hijos, a quienes se le está afectando, pero no porque él, considerando precisamente de esta ley, dice que esto va enfocado exclusivamente cuando es cometida en contra de la mujer. Y en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia lo trae ya más específico, cuál es el tipo y la modalidad que se da y cómo podemos identificarlo. Muy bien. Y sí, efectivamente, esa mesa de diálogo nos sirve también para darnos cuenta, a lo mejor alguna persona por ahí que nos esté viendo y que esté viviendo este tipo de violencia, pues para identificar y sobre todo hacerle la invitación a que si ese es el caso, puede pedir más información aquí en el Instituto Estatal de la Mujer o también a la línea de atención Mujeres Seguras 9933-166813. Es la línea de atención a mujeres seguras a la que tú te puedes comunicar para pedir más información. Tenemos especialistas capacitados, profesionistas en trabajo social, psicología y jurídico. Y bueno, continuemos con un poquito más de este tema. Le cedo la palabra. ¿Desea decir algo más o continuamos con la pregunta? No, continuamos. Vamos. Tipos de violencia vicaria. Bueno, existen de manera directa o indirecta los tipos de violencia vicaria, pero esencialmente es la psicológica y la física, porque existe la manipulación, el chantaje, un sinnúmero de acciones que se dan con las amenazas, y primordialmente las amenazas van dirigidas a los hijos cuando estos se van con el padre. Empiezan con el chantaje que se les brinda en poderle dar el acosador hacia la madre en comprarle un objeto, supongamos un celular o una tablet o algo, darle algún regalo donde él pueda manipularlo. Claro. La coacción que existe en poder poner en que pongan mal al hijo en contra de la madre. Por eso existe la manera directa o indirecta, pero esencialmente es poner mal a la madre a través del hijo en obsequios, en algunos bienes que puedan ser permisibles, en que puedan hablar mal, con las amenazas, con el chantaje, y se puede dar cuando él va a recoger a su hijo o cuando lo va a entregar, porque existe la manipulación. Esa parte es donde se puede vislumbrar y se puede checar cómo cambia, cómo el niño o la niña cambia cuando la madre le entrega al agresor a los hijos y empieza, ya sean las amenazas, ya sea el chantaje, la manipulación, el engaño y el comprarle cosas que al niño le interese y que tal vez por algún motivo la madre en ese momento no pueda adquirir un bien, y empiezan el que yo me voy con mi papá porque él sí me compra más, y empieza esa manipulación de obsequio de cosas, claro, para que la madre sufra, porque eso el agresor o el papá en ese caso siente que de esa manera la va a tener subyugada, sí, y va a ser su capricho en poderle quitar. El objeto de aquí es poderle quitar a ella a sus hijos para que tenga ese sufrimiento y sufra a través de los hijos. Así es. ¿Cómo se castiga la violencia vicaria en México? Fíjate que la violencia vicaria, con esta ley, la Ley General de Acceso, habla de una pena de 4 a 8 años en caso del agresor o de quienes violentan a la víctima. Pero también fíjate que una parte muy importante que esta ley nos remite, que es que también se pueden castigar a los servidores públicos. Cuando de alguna manera los servidores públicos que están encargados de ayudar o de emitir sentencias con perspectiva de género no lo hacen, y la finalidad de ellos es obstaculizar precisamente estos procesos. Esta ley es muy fundamental porque a partir de estos delitos se inician las investigaciones. Pero si esta ley, como hablábamos hace un rato, no está realmente tipificada en una ley penal, en una regulación específica,
pues vamos a tener que ir subsanando todas estas modalidades que se dan a través de otros tipos de modalidades. Pero fíjate que esta parte es muy importante también porque hace un rato comentaba nuestro compañero de los tipos o ejemplos que se dan de la violencia vicaria. Hablábamos de que, por ejemplo, cuando existe la amenaza de que si tú me dejas te voy a quitar a los menores, y hablaba nuestro compañero de los ejemplos, compra o manipula a los niños a través de objetos, de juguetes, para que se lo pueda llevar. Pero han sucedido casos precisamente cuando hay problemas familiares y los hijos se quedan con la madre y el padre a detectar que existe una pensión alimenticia, tratan de frenar y buscan las maneras o las herramientas para que en unas sentencias el juez les otorgue a ellos la guardia y custodia, pero no lo hacen con la finalidad del cuidado o apego, o que realmente demuestren que hay un delito por el cual a la mujer no se le puede dejar a los hijos, porque incluso van a haber temas en que específicamente van a haber sentencias donde se emiten las guardias y custodia porque la mujer quizás no está apta, derivado de muchos de los conflictos o psicológicos que ella ya padece, no se va a poder hacer cargo de los menores. Pero hay padres que no se fijan en eso, sino nada más van viendo el fondo económico que a ellos les están dando, que les están quitando. Y al final de cuentas, cuando tiene otra vez la guardia y custodia de los hijos, simplemente va y se los deja a un familiar porque él ya obtuvo lo que quería, quitarse una pensión alimenticia, y ya bueno, ya cumplí, mis hijos, vulgarmente hablamos en términos coloquiales, me estorban por la nueva relación que yo tengo, voy y se lo entrego a los padres del agresor, y que ellos son los que se hagan cargo del cuidado y de las atenciones que requieran los menores. Claro. Todo esto es una parte que va llevándonos de un lugar a otro, y que quizás muchos temas aquí coincidan o que ya se han visto en otras mesas, pero este es el nombre que se le da a este tipo de violencia. Y si bien decíamos que la Ley General de Acceso es muy específica en cómo se debe regular o cuál es la sanción que debe de aplicarse, sí es un tipo de violencia, una de las más, ¿cuál sería la palabra? Atroz. Más atroces que se dan, porque dañan a nuestros hijos, que al final de cuentas es un sentimiento que ambos padres progenitores deben de tener, porque la prioridad que debe de ser es el menor. Hablemos del interés superior del niño, que en este caso son los jueces que se tienen que encargar de velar por ese principio. Al ver que los padres no están proveyendo o no le están dando esa seguridad, son los jueces quienes deben de velar por la estabilidad emocional y el cuidado de esos menores, porque ya esos niños se convierten en un objeto. No lo están viendo desde la visión a quién le debe de quedar los menores en resguardo por la problemática que están, sino ya ellos se convierten como en un objeto, una mesa, una silla, en donde lo podemos colocar y a ver en dónde queda mejor el espacio. Toda esta parte es muy importante y también se debe de ver desde esa perspectiva, dónde queda en estos casos el interés superior del menor. Así es. Y es importante señalarte, porque la pregunta es muy bondadosa, ¿cómo se castiga? La verdad que es importante señalar el castigo que hoy tiene, que hace rato lo manifestaba aquí mi compañera Flor, que se encuentra ya catalogado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El castigo que se le va a imponer al agresor de manera severa son entre 2 y 5 años, porque ya hay algunas tipificaciones, como acertadamente lo decía mi compañera Flor hace unos momentos. Existen algunos estados, en algunas legislaciones que más adelante haré mención, que ya está catalogado el delito de la violencia vicaria. Aún en muchos estados todavía no está, lo señalaré con puntualidad, pero ya existe una tipificación en algunos estados de la República, en la mayoría aún no, pero es importante señalar que ya hay un tipo penal, ya hay un castigo para el agresor, en donde va a ser sometido en la legislación penal, pero también efectivamente tiene que estar comparado con el Código Civil. Entonces tiene que estar tipificado en el Código Penal Federal y en el Código Civil, homologarla para tener los estados esa legislación y poder catalogarlo o incluirlo en el catálogo de delitos que pueden ser punibles para el agresor y pueda tener un castigo ejemplar al cometer el delito de violencia vicaria. Así es, efectivamente. Sí, y es que toda esta parte, Alicia, es muy problemática, porque fíjate que a raíz, iniciamos desde la violencia que se da, la violencia de género, la violencia familiar. Permítame.
¿Qué le parece? Sí, ahorita seguimos complementando este tema que la verdad es muy extenso y muy interesante sobre todo. Vamos a ir un pequeño corte para que ustedes puedan ver unos comerciales por ahí y vamos a regresar con más de este tema en nuestra mesa de diálogo. No se vayan, espérenos tantito. Gracias. Regresamos. El Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mujeres Seguras. Sean bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Mujeres Seguras, donde hablaremos del siguiente tema. Hostigamiento virtual. Es el acoso o intimidación que se da por medio de las tecnologías digitales. Esto puede ocurrir en redes sociales, teléfonos móviles, plataformas de mensajería y videojuegos. Esta situación es un comportamiento que busca repetirse para que de esta manera la víctima pueda sentirse atemorizada, enfadada o humillada. El tener ciertas diferencias, como lo son las creencias religiosas, cultura, orientación sexual, origen o aspecto físico, hace que incrementen las posibilidades de sufrir hostigamiento virtual. El hostigamiento virtual puede traer consecuencias emocionales, sociales y cognitivas, como la baja autoestima, insomnio, dificultades académicas, incontinencia, dolor abdominal, problemas de comportamiento o ansiedad. Cuando existen casos graves, la conducta de algunos jóvenes puede ser delictiva. En casos extremos, pueden llegar a caer en depresión aguda hasta provocarles el suicidio. Si te interesa saber más de este y otros temas, no te olvides de continuar con nosotros en un capítulo más de Mujeres Seguras por una vida libre de violencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras
al 9933 1668 13. Instituto Estatal de las Mujeres. Continuamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso y ven que les dije que no tardábamos. Bueno, pues ya estamos con más de nuestra mesa de diálogo y el tema que estamos platicando hoy aquí con nuestros profesionistas es acerca de qué es la violencia vicaria. Y bueno, estábamos platicando también de las consecuencias psicológicas que la violencia vicaria genera, ¿verdad? Estábamos también cediéndole la palabra a Flor antes de mandar al corte. Vamos a continuar. Te escuchamos, Flor. Es que nos quitan la inspiración. Claro, son temas tan perdón. importantes que Sí. hoy día se tienen que conocer. Y fíjate que de estos temas, precisamente como son temas tan nuevos, necesitamos que a través de estas mesas de diálogo lleguen hasta los últimos rincones de nuestros municipios. ¿Por qué? Porque si tú preguntas afuera a cualquier persona que anda caminando en la calle qué es una violencia vicaria, no te identifican cuál es este tipo de violencia. Claro. Entonces, todas estas situaciones que hoy estamos enmarcando, créeme que marcan una pauta. Porque cuando a mí me hablan de violencia vicaria, bueno, yo te reconozco violencia física, psicológica y todos los tipos y modalidades. Pero violencia vicaria pues es la expresión, un nuevo nombre que nace como consecuencia de las violaciones que las mujeres sufren. ¿Qué te comentaba yo hace rato? Cómo a partir de una problemática de una pareja, llámese matrimonio, parejas de concubinato, relaciones donde existen los niños, cómo a partir de esa disolución, cómo nacen múltiples consecuencias. Entre ellos, reconocemos la violencia vicaria, que daña a la familia, daña a la sociedad y daña a todos en general, porque al dañarnos a un niño, daña toda una esfera. Entonces, ese era mi punto de vista que yo quería enfatizar, y cómo a partir de estas mesas de diálogo tenemos que hacer más promoción de lo que es la violencia vicaria. Claro. ¿Qué otras consecuencias psicológicas pueden llegar a tener? Bueno, las consecuencias psicológicas varía, pero aquí lo que se toca el tema es la consecuencia irreparable, esa consecuencia que se le da a la mujer, que no lo puede reemplazar de ninguna manera, porque es algo que ya se le hizo y que es imposible de reparar ese daño que se le ha causado, ya sea de manera psicológica, verbal o física. Es un daño que no se puede concebir de una manera o de otra, porque aquí el tema es fundamental en cuanto a cómo poder ayudar a salir a la víctima de violencia vicaria de ese letargo, de ese fango donde se encuentra ubicada por la situación y por el daño causado hacia su persona, el menoscabo, por el que se siente ella de una manera irracional agredida, atacada. Es una consecuencia psicológica que no podemos, que no hay palabras para poder decir cómo se siente, cómo está o cómo poder ayudar a salir adelante. Y precisamente, como acertadamente decías, estas mesas de diálogo son efectivamente el panel para poder hacer llegar y que las mujeres puedan saber y entender cómo se presenta la violencia vicaria, cuáles son cómo se debe dar, cómo identificarla, hacia dónde llega y hacia quién va dirigida la violencia vicaria primordial y esencialmente. Y va dirigida, como ya decíamos hace un momento, hacia las mujeres directamente. La ley contempla que la violencia vicaria va dirigida hacia ellas, no hacia los hombres, y va dirigida hacia sus hijos e hijas, que es donde se encuentra, como ya señalaba, la manipulación, el dominar, la forma causante de poder darle ese daño al cual va dirigido. Esa es la forma esencial, que es las consecuencias psicológicas por la cual una mujer no puede salir tan fácilmente de esa situación de violencia vicaria. Es muy difícil, requiere de muchísima ayuda a la víctima de violencia vicaria salir de su posición donde se encuentre. Sí. Por el entorno, porque como decíamos hace rato, se da en un entorno familiar, en un entorno donde ella es sometida a vejaciones. Incluso puede llegar
esas causas psicológicas al daño, como ya hacíamos mención, el daño tan irreparable que puede causarle o ella puede causarse la muerte, ya sea se suicide por cualquiera de las formas que exista ante tal presión, ante la presión interna psicológicamente que ejerce o la violencia física o verbal que pudiera generarse, pero que eso le afecta de manera gradual hasta llegar a una forma explosiva donde ella no va a encontrar un camino, cómo salir de esa situación. Por eso es importante y que se tome muy en cuenta cómo salir, cómo llegar hacia esas mujeres que han sido víctimas de violencia vicaria, pero también cómo puedan entenderla, comprenderla e identificarla. Claro, y para ello exactamente es importante lo que comenta, de que debemos de aprender a identificarla. Ciertamente este tema aún no es tan conocido o muy identificado por las personas, pero pues para esto es esta mesa de diálogo. Me gustaría que me ejemplificaran algunas acciones de violencia vicaria para precisamente las personas que nos están viendo puedan identificar y decir, esto que están diciendo, pues yo lo estoy viviendo, se llama así, vamos. Mira, empieza desde las amenazas, desde la problemática de una pareja de relación. Si tú me dejas, yo te quito a los niños, ¿no? Quitarles la guardia y custodia. Muchas veces cuando se da la separación, lo primero que se asesora en esta parte es el agresor y promueve un juicio de guardia y custodia donde pretende por el simple hecho del abandono, o muchas veces fíjate que confunden, que dicen es que demandan a la mujer por el abandono de hogar. Hoy en día no existe ya el abandono de hogar. Entonces, esa parte se van en aras de hacer el daño precisamente a las mujeres. Y recordemos que en la primera audiencia, aquí mi compañero Miguel no me dejará mentir, en el juicio de guardia y custodia, en la primera audiencia, se le llama precisamente para conciliar y ver de manera pacífica, ver la guardia y custodia. Pero muchas veces no dimensionan la problemática y dicen, yo quiero llegar hasta las consecuencias. Pero aquí recordando todos estos tipos de procesos que a lo largo de la carrera que hoy llevamos, en los juicios y en los juzgados, hay un apartado muy especial que hoy me viene a la mente y que dice la ley de niñas, niños y adolescentes, hace referencia que si tus padres no saben separarse, nosotros te podemos ayudar a ti. ¿Por qué? Porque hay una audiencia que es el derecho de escucha, Miguel. Así es. Cuando ya el juez ve que el conflicto familiar está desbordando los límites y está afectando precisamente el interés superior del niño, es donde, bueno, si tus padres no quieren y tú menor, cuando ya tienes el derecho de escucha, que es a partir de los 8 o 9 años, Miguel no me dejarás mentir, el juez los llama y es él quien a través de una especialista, una psicóloga, empiecen a hacerle preguntas o cuestionamientos a los menores sobre la relación y cómo se sienten ellos o cómo les está dañando toda la problemática que sus padres tienen y cómo desean ellos salir de estos problemas. Y son ellos que le van dando énfasis al juez y la pauta para poder decidir con quién de los padres quedarse en este caso. ¿Por qué? Porque ya se daña el interés superior de los menores. Pero para eso existen para ellos esta ley que también les ayuda a que ellos, o sea, porque te pongo un ejemplo, quienes están separando de la pareja es yo y mi pareja, no es el menor de su papá, de su mamá, somos nosotros quienes tenemos que lidiar. Pero volvemos a lo mismo y aunque redondamos, a los menores simplemente los convertimos en un objeto y nunca pensamos en los sentimientos, en las afectaciones psicológicas, en su rendimiento escolar, en sus deportes. Todo es una esfera de daños que desde ahí inicia y que no vamos a saber hasta qué consecuencias o hasta qué daño irreparable, como hace un rato comentaba nuestro compañero Miguel, de los niños, que ellos se truncan, que ellos de tantos problemas, ¿qué es lo que deciden? Ya no estudiar o les afecta. Sí, inclusamente al suicidio. Niños que hoy estamos viendo en las noticias de 8 o 10 años, que en otros tiempos, ¿quién iba a pensar que estos niños, su único pensamiento es jugar, su único pensamiento es divertirse, su único pensamiento es que su familia lo cuide, y que lleguen a ese grado de que ellos ya digan, ya no quiero pertenecer, ya no quiero vivir en este mundo? ¿Por qué? Por la situación, o qué tan grande es la problemática que ellos viven para que lleguen a tomar esta decisión. Y al final de cuentas, volvemos a lo mismo, dañan en el ámbito personal a la mujer, porque es el daño que se pretende o el encausado para generar esta violencia vicaria. Claro. Es el sufrimiento a raíz de esas consecuencias. De lo que se manifestaba es
Los pleitos en el hogar y la separación de pareja trae como consecuencia el sufrimiento psicológico, el miedo, el estrés postraumático. Y es cierto, hasta un daño patológico, pues se causa porque finalmente esas son las consecuencias de esa separación y de la violencia vicaria especialmente. Porque eso es a donde se llega, que el agresor le cause el miedo, el estrés postraumático que les causa, y que eso es donde yo te comentaba hace un momento. Es muy complicado y muy difícil poderlo sacar de ese estado en el cual se encuentra, porque puede ser depresión, ansiedad, cualquiera de esos tipos que genere la violencia vicaria hacia los niños. Precisamente, como señalábamos, esa es la causa en muchos de los casos que nuestros infantes se suiciden. O en su caso, el mismo agresor, el mismo papá amenaza a la mujer que si no regresa con él o si se casa con otra pareja, va a matar al niño o a la niña, o propiamente la va a matar a ella, le va a causar un feminicidio. Entonces, ese infanticidio que puede brindarse dentro de esas partes esas son las consecuencias de el dolor infligido hacia la madre de los menores. Por eso la violencia vicaria, por eso la importancia, para mí es de suma importancia que nuestras autoridades tomen en cuenta y vean cuál es realmente la necesidad que esta sociedad necesita y requiere para efectos de poder llevar a cabo una defensa adecuada hacia las mujeres que son víctimas de violencia vicaria. Eso es lo esencial, lo primordial en este tema. Claro. Y sí, Liz y Flor de Liz y Miguel, la verdad que estos espacios, precisamente también su espacio, me gusta porque precisamente traemos temas de interés y que nos sirven para la prevención y erradicación de la violencia, que es uno de los principales objetivos de este programa, en el cual traemos pues en nuestras mesas de diálogo temas así como el de hoy. Y me gustó mucho lo que dijiste que hace un momento cuando te di la palabra, de que les hacemos la invitación también a quienes están viendo, si están viviendo por este proceso de separación, pensar y analizar quiénes son los que se están separando. Es la pareja, no los hijos. Entonces, para evitar afectar a ellos y velar siempre por sus intereses, ¿verdad? Igual, me gustaría que me platicaran un poquito acerca de la aprobación de esta ley en México, de la violencia vicaria. Bien, es importante, después de haber platicado sobre la violencia vicaria, debemos entender cuál es la razón de ser, su fundamento legal y su aprobación. Claro. Como yo te decía hace un momento, que el Senado de la República aprobó el 7 de marzo de este año de 2023 incluir la violencia vicaria a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la cataloga, va a ser el catálogo de ese delito en el artículo 6º, fracción 10ª de la ley, ya en mención. También te quiero señalar que este es una de las grandes justicias que se le hace a la mujer. Ante tal situación de desigualdad que ha mostrado la sociedad hacia ellas, con esa forma tajante de no brindarle ese apoyo, porque también existe, y decirle a las mujeres que han sido víctimas de violencia vicaria, que las identifican, es que denuncien, y a nuestros compañeros que son testimonio viviente de esa violencia que sufren las mujeres, que sean copartícipes en poder brindarle el apoyo a la mujer que es víctima de violencia vicaria, porque estamos ante una sociedad que minimiza la violencia vicaria hacia la mujer. No somos capaces de poder brindarles el apoyo, de poder decir, somos capaces de poder ayudar a la mujer. Y prueba de ello es que de las 32 entidades federativas que hay en nuestro país, hasta el día de hoy 2 entidades han aprobado la violencia vicaria. Y nuestro estado de Tabasco no es una de ellas. Te hablo de Colima, te hablo de Baja California Sur, de Campeche, Yucatán, el Estado de México, Sinaloa, Zacatecas, y los últimos 2 fueron la Ciudad de México y Morelos. Entonces, ahí te puedes dar cuenta que no hay interés en brindarle el apoyo a las mujeres que son víctimas de violencia vicaria.
con esa situación, con esa parte te puedo decir te puedo decir que la apatía que se muestra ante tal situación. De 32 entidades de la República, nada más 12 han sido las generadoras de ese apoyo hacia la mujer que ha sufrido la violencia vicaria y que está ya catalogado y tipificado en los códigos penales de las entidades federativas. Las demás entidades federativas no han tenido esa grandeza de poderles brindar a las mujeres que han sido víctimas de violencia vicaria. Interesante dato. Es correcto. Comentabas también, sí, me gustaría que puntualizáramos un poquito más en qué podemos hacer pues para prevenir y erradicar esta violencia vicaria, que en la palabra erradicar está como que un poquito muy difícil todavía de llegar, por lo que has mencionado, que todavía, por ejemplo, aquí en el estado de Tabasco no está el apoyo para este tipo de violencia, pero sí me gustaría que nos comentaran. Fíjate que precisamente lo que hablábamos nuestra compañera es muy importante y te quiero puntualizar algo. Y es que no solo la violencia vicaria la genera la pareja, sino también las propias autoridades. ¿Cómo? Cuando naturalizan la violencia, porque aquí en Tabasco podemos hablar de violencia vicaria y aquí tú vas ante las agencias o ante las procuradurías y se te inicia una carpeta de investigación por violencia psicológica. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo generan violencia cuando hacen que se les pierdan las carpetas? Cuando hay un interés del agresor, busca la manera, y no es que esté acusando a nadie de las situaciones, pero es algo vivido por nuestro ámbito de trabajo. Pierden las carpetas, se retrasan los informes, las citas para programarse a las próximas audiencias las retrasan más de lo que señala la propia ley. ¿Cómo podemos prevenirla? Hacer lo que estamos haciendo, Liz. Difundir más folletos, difundir al público en general en las calles, como lo hemos estado haciendo en los días 25 naranjo, crear folletos para que identifiquen personas que desconocen estos tipos de lenguaje jurídico, que es la violencia vicaria. ¿Para qué? Para que ellas también aprendan ese concepto y digan, lo que está viviendo esa señora es psicológica, pero también se le puede dar el nombre de que es violencia vicaria. Claro. Ya ponerle nombre a este tipo de violencia que se genera al daño hacia los hijos, hacia parientes directos de las personas y hasta, como comentábamos, personas allegadas de forma directa que sabe a quienes les puedan causar el daño, Liz. Así es. Y bueno, definitivamente, de igual manera decir, como tú acertadamente decías, la prevención es muy importante. ¿Cómo podemos atacar esa parte de la violencia vicaria? La prevención. El que seamos partícipes en la promoción, difusión, pero también en la participación. Porque si no participamos y no orientamos, no vamos a hacer que este tipo de delitos de violencia vicaria se visibilice. Sí. Sepan, entiendan y comprendan qué es y cómo afrontar la violencia vicaria. Así es. Especialmente ante esta situación, porque el tema que estamos tocando de violencia vicaria es novedoso, porque no lo había, porque apenas está tocándose el tema. Es de suma importancia que sepan sobre el tema de la violencia vicaria. Cómo se presenta, cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus efectos, primordialmente. Y ese es cómo se puede dar esa cultura de la denuncia a través del conocimiento, porque no podemos denunciar algo que no conocemos, no podemos hacer algo que no sabemos. Entonces tenemos que saber de qué se trata el tema, cómo se apoya, cómo se ayuda. Pero además, la persona que sufra violencia vicaria es importante, porque me ha tocado estar en el Instituto Estatal de las Mujeres, nuestras compañeras y compañeros que están en esa área, cuando acompañan a una víctima de un delito, cómo se empeñan en poder salir adelante. Esa es la importancia, el que ellos se sientan atendidas, se sientan protegidas y sepan que no están solas. Así es importante, igual que, como bien dices, para poder defendernos de algo, debemos de conocer acerca de las cosas. Por ejemplo, me gustaría también, para ir ya concluyendo, ¿qué aportaciones para pues cerrar con este tema les gustaría dar? La invitación también a que le quieran hacer a
a nuestro público que nos está viendo. Les voy a ceder la palabra a cada uno para que pues les den sus recomendaciones para este tipo de violencia vicaria. Pues mi recomendación sería que, mira, nadie está exento de no sufrir una separación, aquellos que tenemos familias, esposos, ¿verdad? Claro. Pero hay que sensibilizarnos y aprender a hacer este tipo de separaciones. Y sobre todo hacer énfasis que nuestros hijos no son objetos ni de papá ni de mamá. Ellos son personas titulares de derechos, hay leyes que los regulan específicamente, y hacer que aquí en Tabasco precisamente esas resoluciones que emitan los jueces, que las hagan en apego, con perspectiva de género, y sobre todo cuidando el interés superior de los menores, porque al final de cuentas los menores son los que representan nuestro futuro de mañana, de futuras madres, de futuras profesionistas, de futuros padres, y nadie quiere un hijo violentador, agresor, ni nadie quiere una hija víctima de feminicidio, víctima de violencia familiar. Este es un tema que debe de llegar desde las aras de donde nos encontremos, y que sobre todo que en la calle o en la manera que nos corresponda aportar, y como bien decía nuestro compañero Miguel, la prevención es la mejor herramienta para precisamente prevenir estos delitos. Así es, Miguel. Para concluir, cerramos en cuanto a mi punto de vista de la prevención. Yo creo que es importante señalar, como ya decía unos momentos, que sepan identificar la violencia vicaria, las consecuencias que trae aparejada la violencia vicaria en contra de la mujer y de sus hijos, porque efectivamente cuando se trata de una separación, que es lo más doloroso, nuestros hijos no tienen la culpa o no son responsables de esa separación, pero que son quienes pagan las mayores consecuencias, tanto la madre como los hijos, porque es finalmente reconocible, y yo te lo puedo decir como hombre, pero tienes que tener conciencia y educación para poder identificarla, porque entra el egoísmo del hombre en que le tienes que causar un daño para que ella no salga avante. Y tengo también que hacerle un comentario y decirle a todos y a todas que es importante que denuncien, que acompañen a las mujeres que son víctimas de violencia, para que podamos tratar con suma importancia la erradicación de la violencia vicaria. Así es. Y bueno, ya escuchamos a nuestros profesionistas, su punto de vista y todo lo que hoy aportaron a este tema, ¿verdad? Novedoso. Me tengo que despedir. Estuvo con ustedes su servidora y amiga Lisbeth. Estuve muy contenta de poder compartir esta mesa de diálogo con estos dos profesionistas. Nos vemos la próxima. La información es prevención. Y la prevención poder. Sé parte de nuestro siguiente tema. Y no te pierdas la próxima Mesa de Diálogo. Síguenos en nuestras redes sociales. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933 1668 13. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres.